Con nuestra charla del día de hoy. Es un gusto presentar a nuestro conferencista, invitado, amigo de la escuela, compañero, colega de generación también, egresado de la licenciatura en Diseño Industrial, Luis Frías Leal, 8 de marzo de 1983, Monterrey, Nuevo León, artista interdisciplinario, licenciado en Diseño Industrial por la Universidad Autónoma de Nuevo León, con más de 120 exposiciones en México, Estados Unidos, Colombia, Alemania, Italia, Qatar, Noruega. Es miembro de los colectivos Museo de Arte en Troca y Caníbales. Ha participado como docente en múltiples procesos como Habitar el Cuerpo, un programa interdisciplinario de investigación de las artes, Viernes de Maestros del Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey y también Seminario de la Ciudad Incompleta en la ESMDM del IMBAL. Creador junto al colectivo La Columna del documental Procesos Creativos, Modos de Vuelo, en el 2016. Ha sido seleccionado para el segundo, tercer y cuarto Premio Estatal de Arte Nuevo León de Conarte. Beneficiario del Sistema Nuevo León para el Impulso Artístico y la Creación en el año 2019. Beneficiario también del Programa Financiarte 2021 de Conarte. Ganador de la Convocatoria de Arte en Escala Urbana 2022, Benito Green, Arte Público. Ha realizado 2 residencias artísticas en la Galería del Agua en Tlaxcala en 2024, con apoyo de la convocatoria Caleidoscopio de la Fundación Coppel en 2018, con apoyo de coinversiones del FONCA y de la Glorieta de la Ciudad de México 2015. Sus temas de investigación envuelven cruces disciplinarios entre los procesos creativos de las artes visuales, el cuerpo y la cotidianidad como espacio de representación, la construcción de la sensación de realidad como pugna política, modos de compartir, procesos creativos, la semiótica y la sustentabilidad del agua, principalmente dentro del proyecto Rituales Contemporáneos para hacer llover. Sin más preámbulo, démosle un fuerte aplauso a Luis Frías Leal a esta conferencia. Adelante, Luis. Hola, hola. Buenas tardes, ¿cómo están? Me da mucho gusto estar aquí, ver tanta gente, tanta emoción creativa. Ojalá que hoy sea un día divertido para ustedes y motivante. Pues bueno, yo soy Luis Frías. Me gusta describirme como un artista interdisciplinario porque aunque digamos que mi base son las artes visuales, especialmente el collage, el dibujo, he hecho, no sé, teatro, música, películas, cortos, animación, y más bien creo que la intención o la idea es como tener preguntas, usar el arte como una mediación para entender el mundo y luego buscar qué disciplinas, herramientas, materiales ocupas, ¿no? Y definitivamente creo que eso tuvo mucho que ver con mi experiencia de haber estado en esta carrera, ¿va? Entonces, bueno, hoy les voy a platicar un poquito como también a manera de collage, un poquito cómo fue mi experiencia a través de la carrera, pero también como con mi interés en las artes, un par de proyectitos, pero más que nada quiero llegar a un proyecto muy reciente que se llama Rituales Contemporáneos para hacer llover, que ahorita en la ciudad está como una parte que son 17 pantallas panorámicas haciendo como invitaciones a hacer danzas de la lluvia. Ahorita platicaremos de eso. Pero bueno, miren, cuando yo estaba chiquillo yo ya sabía que quería hacer arte, ¿sí? Cuando me tocó llegar al momento de escoger qué estudiar, la verdad no quería estudiar artes porque yo ya hacía arte, yo ya sentía que iba a hacer arte y de alguna manera tenía como esas ganas, ¿no? Siempre estaba en talleres y siempre estaba explorando y haciendo, entonces no era como que ocupo un conocimiento formalizado. Yo lo que quería en ese momento era estudiar filosofía. Y ahí sí fue donde mi familia dijo, espérate, te vas a morir de hambre, ¿verdad? No fue con el arte, que yo creo que también hubieran dicho lo mismo, pero fue más con la idea de la filosofía. Y les voy a contar una anécdota muy loca, que estábamos en la prepa 22 en la Lindavista, mi novia y yo, ella quería venir a conocer su escuela, ella pensaba entrar a químicas, la novia de ese tiempo, y yo, muy sabiondo, ¿verdad? Que ya había venido a Ciudad Universitaria, dije, bueno, vamos, ¿no? yo te ayudo a llegar a la escuela. Pero claro que pues todo me salió mal porque me empecé a poner nervioso, que yo siempre venía a la universidad por este lado y no por aquel lado.
Entonces me bajé mal en el camión y digamos que nos bajamos en la parada ya por Factia y tuvimos que cruzar Ciudad Universitaria, cosa que fue muy divertido. En ese tiempo la Secretaría Académica estaba aquí abajito, era así una mini oficinita, solamente decía Secretaría Académica, no decía ni de qué. Y yo pedí un plan de estudios, lo doblé y lo guardé. Y pasaron los días, yo quería estudiar algo social, pero también claro que fuera creativo. Y cuando tocó el momento de decidir ya así a fuerzas a dónde iba a presentar, vi ese plan de estudios y sin saber qué era el diseño industrial, vi que la mitad de las materias eran creativas y la otra mitad era como social, ¿no? O con algún tipo de contenido social. Y dije, voy a estudiar esto, ¿no? Y pum, pasé, y pum, que el primer día de los propedéuticos, problema. Porque la maestra, que era Sara Laura, empieza a describir el diseño industrial de una manera así totalmente capitalista y agresiva, y yo de que, oh no, yo andaba así punk y no sé qué, ahora qué voy a hacer, ¿no? O sea, ¿cómo voy a estar en esta carrera? No quiero ni venir el primer día de clases, no quiero ni hacer los propedéuticos. Pero claro que no, o sea, siempre había también un interés por como aprender, descubrir. Entonces dije, bueno, me voy a dar un semestre y voy a buscar una definición de diseño industrial que vaya conmigo, ¿no? Con la que yo pueda vivir o con la que yo pueda trabajar. También uno de esos procesos que creo que me ha marcado bastante en mi quehacer artístico. Aquí va el parte del collage. Por ejemplo, esta exposición se llama Baila como un malinargo, se llevó a cabo en el CRIDIS de la Universidad, de la Facultad de Medicina, que es como su biblioteca y centro de estudios de nuestra universidad, y es un móvil que son 6 siluetas de cuerpos recortados en corte láser sobre acrílico, y estos cuerpos cuelgan sobre el edificio. También podemos ver que hay algunos como impresiones digitales en las ventanas, entonces era una exposición que podías ver como desde adentro y desde afuera. Pero lo que estaba muy interesante aquí es que como es un edificio, digamos el espacio real, ¿verdad? Siempre está moviéndose, ¿no? O sea, imagínense si yo ahorita camino para allá, tengo una perspectiva diferente del salón, ¿no? Entonces es una pieza como que en constante movimiento. Bueno, total, nos damos el semestre para ver qué pasa, ¿verdad? Y con el tiempo me doy cuenta que definitivamente había muchas formas de definir el diseño. Por ejemplo, me interesé muy pronto con la Bauhaus, me interesé mucho con los estudios de la semiótica, que aunque aquí fueron, digamos, como la semilla, digamos, yo tengo 15 años en seminario permanente de semiótica, o sea, es como que nos fuimos, ¿no? Pero quiero llegar a varios como puntos que para mí fueron muy importantes, digamos que pude reflexionar a partir de esto, ¿no? Como muchos, pues queríamos ser rebeldes, queríamos estar creando, y tuve la suerte de conocer a algunos colegas, amigos, que les gustaba dibujar, pintar. Entonces nos juntábamos para eso, y eso poco a poco, con los amigos de los amigos, fue evolucionando a nuestro primer intento de una agencia de diseño. Cuando estábamos nada más como dibujando, se llamaba Híbrido Workshop, híbrido por esta cosa como de un cuerpo construido por muchas ideas o por muchas diferentes matrices, y luego se convirtió en Híbrido Diseño, que claro, se pueden imaginar, no teníamos chamba alguna, ¿verdad? Pero como no teníamos trabajo ni clientes que nos quisieran no sé, aceptar, lo que empezamos a hacer fue inventarnos proyectos, ¿no? Entonces buscamos un montón de convocatorias, no sé, me acuerdo plantear a Electrolux cosas loquísimas como casas que fueran todas pantallas, entonces tú podías tener ahorita Picasso o una pared roja si querías, ¿no? Con cambiar un botón. Estamos hablando hace, no sé, ¿qué? 20 años. Qué pena. Bueno, qué divertido. Pero también inventábamos proyectos como para nuestra localidad, ¿no? O sea, bueno, ¿y cómo le haríamos para hacer esto? Y empezábamos a tratar de tirar ideas con mucha libertad, porque como no había realmente un cliente o un presupuesto que nos limitara, pues podíamos tener toda la creatividad a nuestro servicio, ¿no? Y ese fue un proceso muy interesante, porque de alguna manera fue como un intento de empezar a construir en la realidad con la realidad. Es decir, no eran tareas de la escuela, ¿sí? Sino era, o sea, algo que realmente podía
estaba nutrido de una necesidad real y nosotros estábamos tratando de resolver. Y por otro lado, empezó a haber una fuerza del trabajo colectivo, ¿no? Del trabajo en equipo, que yo sé que siempre nos están diciendo, pero no tienen idea de lo poderoso que es el trabajo en equipo, porque desde la cosa práctica, es decir, a lo mejor alguno de ustedes no es muy bueno para dibujar, pero sí tiene muy buenas ideas, o alguno de ustedes tiene muy buenas ideas y es muy bueno para dibujar, pero no sabe conseguir un cliente para nada. Bueno, siempre va a haber un otro en el grupo que tenga otras habilidades, ¿no? Y eso también te va nutriendo. Digamos que para aprender hay que entrar como en un proceso de alteridad, dejarnos permear por lo que los otros saben, ¿no? Total. Otra de las cosas que para mí fue muy importante fue la noción de trabajar por proyectos. No se preocupen, ahorita ya voy a llegar al proyecto que realmente les quiero platicar hoy. Trabajar con proyectos tenía que ver más que, por ejemplo, siempre se piensa que el artista es como persona que está buscando la inspiración y ahí va caminando por la calle y les cae un rayo y dice: ¡Eureka! Tengo una gran idea, y se pone a trabajar, ¿no? Y en parte sí, qué padre estar inspirado y motivado o conectado con las cosas de tal manera que sientes que te hablan. Yo cuando me siento muy creativo es un poco así, como que estás conectado con algo, pero realmente si te pasas esperando la creatividad, estás en problemas, ¿no? Porque precisamente te desconectas, ¿no? Estás como en un espacio de necesidad, pero no de flujo de información, ¿no? Entonces, para mí siempre empezó a hacerse evidente esta cosa de: no ocupo ser el mejor dibujante, no ocupo ser el mejor músico, pero sí usar esta información para conocer el mundo y mi entorno, ¿no? Entonces, por ejemplo, empecé a tener grupos de rock. Entonces, en el rock quería usar las herramientas que tenía en la imagen, porque yo sabía más de imagen que de tocar la guitarra, ¿no? Y al revés, en la imagen quería usar la energía que se sentía estar en una banda de punk gritando así que ¡ah! Y no sé, aventarse a la banda, ¿no? Entonces, ¿cómo pintar con esa energía? Y ese cruce de información empezó a decir: bueno, o sea, lo que quiero entender es cómo crear lenguajes creativos, ¿no? O cómo componer una canción, pero desde o sea, el cruce de información me llevó a la idea de la investigación en las artes. La investigación en las artes tiene que ver con pensar que la creatividad y el arte también ofrece conocimiento, y yo creo que todos podemos entender que además de que una obra de arte sea como un patrimonio para un museo, ¿no? O sea, un objeto de valor que esté en un museo, en una galería, en nuestra biblioteca, también hay una cosa que se sabe, ¿no? O sea, ¿cómo sabe esa persona que está haciendo? Por decir, ¿qué sabe del cuerpo un bailarín que los que no bailamos sabe, ¿no? ¿Qué sabe de la música un músico que los que no somos músicos sabemos? Nosotros todos nos gusta la música, pero a lo mejor no sabemos ciertas partes, y no solo son técnicas o de materia, no solo son procesos, sino son entendimientos de lógicas, ¿no? Paréntesis. Por ejemplo, en el 19 desarrollé un proyecto que se llamó Alteridad, Archivo de Procesos Creativos, en que le preguntaba a otros artistas cómo ellos hacen arte y que me sugirieran un ejercicio para yo realizar, que a la vez era como para hacer una plataforma de ejercicios que todos pudieran realizar. Que de hecho este proyecto se va a publicar el próximo año por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Resultó como un libro no manual de artista con 400 y cacho ejercicios. Ojalá que les llegue el próximo año. Pero era loquísimo, ¿no? Porque, bueno, entonces yo soy Luis, yo pinto, yo dibujo, yo hago música, pero ahora no, ahora soy Luis que está bailando, o soy Luis que está haciendo arteterapia, o soy Luis que está hablando el tiempo con... ¿Sí me explico? O sea, es a lo que me refiero con esta posibilidad de trabajar con el otro, dejarse informar por el otro. Y las piezas empezaron a tomar más dimensiones. Por ejemplo, esta es una exposición en el Museo de la Cancillería de la Ciudad de México, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que se llamó Todo es otra cosa a la vez, en el 21. Y esta exposición fue como una bitácora viva, una bitácora mural le llamábamos, y la idea era usar el espacio del museo como un escenario. Entonces, durante los 2 meses que duró la exposición, yo iba
y literalmente llevaba mi bitácora, mi cuaderno de apuntes al muro, ¿no? Fui a tal lugar, vi tal galería, vi a mis compas. Me está llamando mucho la atención los diableros, que son estos señores que cargan monstruosidades de producto para el centro histórico. Ese museo está en el centro histórico. Y como hilo conductor, estos personajes, que ahorita todavía no les hablo de ellos, pero estos como bailarines, que se llaman los manilargos, servían como una pieza integral que era baila como un manilargo. Entonces iba la gente y de alguna manera trataba de hacer las posiciones y se hacían parte de la obra y se hacían colaboradores de la obra, ¿no? Entonces en esos 2 meses que duró la exposición hice 60 interacciones, o sea 60 colaboraciones con otros artistas. Fueron más de 100 artistas con los que trabajamos, desde música, danza. Imagínense, todo esto es solo un intento de compartir, crear, pasarla bien y reflexionar acerca del acto creativo. Entonces, si se fijan, ya aquí está este tema de la investigación. Estamos reflexionando acerca de cómo y por qué hacer arte, cómo hacen arte los demás, cómo aprender de los demás. Entonces están las dos cosas que les digo que fueron fundamentales como de un aprendizaje resultado de mis procesos en la escuela: la colectividad y la idea de la investigación, es decir, pensar en proyectos más que en esperar la inspiración, una sistematización, por así decirlo. En todo ese tiempo tengo una herramienta secreta medio obsesiva, por eso me lo traje como si fuera mi amuleto, aunque no lo fuera a usar ahorita aquí, pero es mi bitácora, ¿no? O sea, yo constantemente estoy en un proceso de registrar la experiencia, y aquí me va a servir un poquito para platicarles de esta idea de la semiótica, ¿no? Lo que la semiótica me ha brindado como es una herramienta de análisis, pero que en mi caso, como no soy académico de la semiótica, no ocupo, digamos, solamente fortalecer la herramienta semiótica, sino hacer apropiaciones para mi proceso. Pero ha abierto las capas de análisis, es decir, si un signo es algo que significa algo para alguien, deja muchas ideas. Por ejemplo, un cuerpo sensible que me da una sensación de realidad porque sé ciertas cosas. Entonces mi mundo se empieza a ampliar y ampliar entre más cosas sé, ¿verdad? Porque puedo interpretar más cosas. Por ejemplo, ¿qué significa la Coca-Cola para los dueños de la Coca-Cola en comparación a qué significa la Coca-Cola para un diabético, ¿no? Es el mismo objeto de realidad, pero se va ampliando su significado porque estamos teniendo otros campos de lectura, ¿no? Entonces, en la bitácora yo puedo registrar, digamos, aperturas de esos espacios, de los cuerpos sensibles, de las posibilidades de existencia o relaciones y de los campos de pensamiento que estoy trabajando. Entonces constantemente estoy llevando bitácora, y en esa bitácora trato de llevar lo que yo llamo colecciones. Las colecciones son mis intereses, ¿no? Por ejemplo, ahorita mis intereses son la sustentabilidad del agua, la ciudad y los procesos creativos, cómo y por qué hacemos arte. Lo que me va a llevar a donde quiero llegar hoy. Todos vivimos esta sequía horrible en el 2022, y pues bueno, yo me acuerdo que el 1 de enero de ese año, como una cosa así de ritual familiar, fuimos a la presa de Rompepicos con una amiga que andaba aquí de visita de la Ciudad de México. Digo, esta presa no es de almacenamiento, es de contención, pero había una cosa muy loca en el ambiente. O sea, había una cosa así de sequedad que parecía que la tierra te chupaba a ti la humedad, no sé, era una cosa muy loca. Algo se sentía que iba a estar raro, pero bueno, como siempre ando photoshopeando y haciendo collages, tomé una foto, hice mi collage con mis manilargos como una idea de este es el tipo de proyecto que quiero realizar durante el año, ¿no? Cosas que estén en la ciudad, que sean mega monumentales, pero que a la vez tengan algo como de secreto, ¿no? Pero bueno, al poco tiempo, en febrero, fui a la presa de La Boca, y en ese momento la presa estaba creo que al 13% de su capacidad. La presa de La Boca no es nuestro primer o mayor sistema de abastecimiento, solo nos da como el 4% del agua que usamos en la ciudad, pero ver una presa así de seca, o sea, fue impresionante. Yo creo que lo puedo sumar un poco con que en esas fechas también mi papá estaba muy enfermo, entró en una etapa que duró igual que la sequía casi 2 años, como de así terminal. Entonces había una sensación así como que esto está mal, hay que hacer algo, ¿qué puedo hacer yo para solucionar esto, ¿no? Y precisamente surgió la pregunta,
¿cómo puedo desde el arte participar en la solución de este problema? Que en realidad no había solución más que lloviera. Entonces la pregunta todavía más absurda y abstracta era: ¿cómo desde el arte puedo hacer llover? ¿No? Yo sé que está loquísimo, pero bueno. Todos sabemos que hay múltiples sistemas de creencias, que nuestros antepasados a lo mejor tenían danzas, otro tipo de rituales, pero en realidad, por lo menos para mí en ese momento, no estaban al alcance. Yo no estaba muy cercano a ese conocimiento. Claro que me empecé a dar la labor de hacerlo, pero lo que sí estaba a mi alcance fue todo este bagaje de estudio de cómo hacen arte los artistas contemporáneos, como reflexión de mi propio proceso creativo también. Entonces empecé a decir, bueno, voy a hacer estrategias del arte contemporáneo para tratar de usar estas soluciones en lo que vamos descifrando y aprendiendo los verdaderos rituales para hacer llover, ¿no? Ojo, esto implica una posibilidad semiótica, es decir, de pensar desde otra caja de conocimiento. Porque si yo, como persona lógica y occidental, digo, voy a hacer un ritual para hacer llover, pues puedo decir, este es un supersticioso o está loco o algo le pasó, ¿no? Pero entonces había que doblar un poco esa caja de pensamiento. ¿Por qué? Pues porque estábamos buscando una solución a un problema muy grande, a un problema que la mayoría de las soluciones que estaban ocurriendo no funcionaban, ¿sí? La única solución era que lloviera. Y pues a todos nos enseñaron que el clima no lo podemos cambiar, aunque insisto que eso es mentira, porque pues sí lo estamos cambiando a cada rato y ya ven cómo está de caliente el calentamiento global, ¿no? Entonces, bueno, uno de los primeros impulsos fue hacer una gotita de agua que al ratito les compartiré para que al rato me puedan ayudar y ser parte de nuestro ritual. Y la idea era poner esta gota de agua por todos lados. Esto era, yo no sabía qué onda, ¿no? Pero lo que sí sabía era que era en parte como enojo, ¿no? Porque quieras o no es como un tipo de graffiti, aunque es un sticker. Lo ponía en todos lados, como desde en los Oxxos. Ya saben quiénes tienen las concesiones de agua en nuestra ciudad. Pero había una cosa como de estar explorando, ¿no? Entonces era muy interesante porque luego otras personas se topaban las gotitas, me decían, Luis, vi tus gotas. O a la vez compartía, como en este caso ahorita les voy a dar algunas gotas, y se iba haciendo como una conexión, ¿no? Varias personas preocupándonos por esta cosa. Y al fin y al cabo, una de las ideas del arte es hacer aparecer algo que no estaba, ¿no? Entonces, bueno, aquí queremos agua, ¡pum! Aquí está la gota, ¿no? Es un proceso simbólico. Claro, como les decía, empezar a investigar y casi pedir aliados, ¿no? Como un tipo de rezar. Si bien Sergio Pitol no tiene rituales para la lluvia, empecé a ir a muchas bibliotecas en todos lados, casi como si fuera un pedir ayuda. Trataba de dejar mis gotitas o pistas por todos lados, ¿no? Incluso, por ejemplo, en ese tiempo, ese año es un año que hay bienales en Europa, y una de mis amigas, que es la señora Vicky, de Rosa, iba a ir a las bienales, me dijo, Luis, ayúdame, vamos a hacer algo allá. Entonces mandé kits de estas calcamonías y ella tenía la pauta de regalar las calcamonías, pegarlas por allá, pero también pedirle a la gente que les contara anécdotas acerca de su relación con el agua y si conocían rituales para hacer llover, como un intento de, bueno, a lo mejor alguien en Europa tiene algún ritual que acá no sepamos y todavía no estamos usando, ¿no? Fíjense, otra vez, las dimensiones semióticas. ¿Por qué esto no es pura, así como juego absurdo? Bueno, la imagen de la izquierda es un elevador que está por las Américas. Entonces yo puse estas como gotitas de agua en la ventana del elevador. Entonces el elevador sube y baja, como la lluvia, ¿no? Entonces una vez más es esta posición de romper la caja de pensamiento para tratar de pensar la posibilidad de otra realidad. Y todo esto, la de la derecha es un camión, ¿no? Que va con el vasito de agua por la ciudad. Entonces estos pequeños gestos me iban haciendo pensar como un entendimiento de cómo podía ser la relación de una persona que está tratando de inventar un ritual para hacer llover. Aquí mi papá pegando unas gotitas.
obviamente un antecedente de donde está el proyecto ahora, pero hice muchos fotomontajes donde usaba panorámicos y la idea era poner el agua arriba, ¿no? Entonces constantemente tenía la pregunta de cómo poner el agua arriba, cómo poner el agua en el cielo. Entonces, si no puedo poner el agua en el cielo, ¿cómo bajar el agua al piso, ¿no? Entonces, por ejemplo, ponía espejos a donde iba y tomaba foto, ¿no? Entonces el piso se pintaba de azul. Incluso, claro, le pregunté a la inteligencia artificial si podía hacer llover en Monterrey. La pauta era Hard Rain is Gonna Fall, de Bob Dylan y Cerro de la Silla. Lo curioso es que la inteligencia artificial nunca pudo hacer el Cerro de la Silla, pero me encanta su versión, esta enigmática con solo 2 picos, porque acuérdense que nosotros somos muy buenos para hacer cemento y nos estamos comiendo nuestros cerros. O por ejemplo, querían sembrar nubes. Sembrar nubes es una práctica muy extraña que cuesta mucho dinero y que realmente no está tan comprobado que tenga buenos resultados. Entonces pues yo tenía un balón de fútbol americano, lo pinté de blanco y empecé a sembrar mis propias nubes, ¿no? Entonces, si fijan, hay un proceso de responder a la acción, pero al mismo tiempo tratar de crear una acción que nos permita otro conocimiento, ¿sí? Ahí está un proceso de collage. Esto fue en julio. Volvimos a la presa de La Boca. En este momento la presa estaba al 0.5% de su capacidad. Era una cosa así dolorosa. Y pues bueno, convoqué a unos alumnos de danza clásica, o sea, es decir, ballet, y de danza contemporánea de la Escuela Superior de Música y Danza. Y fuimos a la presa. Ellos, como yo, tampoco sabían cómo se hace un ritual para hacer llover, ¿verdad? Pero estuvimos investigando, buscamos pautas, compartimos información y a través del diálogo y la improvisación realizamos una serie de videodanzas, fotografías, pero más que nada esta sensación del ritual, que lo pueden ver allá. Ya luego las cosas empiezan a poner un poco más complejas, ¿sí? Porque, por ejemplo, esto fue en septiembre de ese año, creo que fue el 9 de septiembre. Me encontré en mi casa una de estas como decoraciones que tienen ágatas y que lo pones y hace ruido con el viento. Dije, bueno, esto es azul, es un cuarzo, lo voy a poner en mi carro, voy a ver qué pasa, ¿no? Y ese día se soltó un aguacero que no tiene ni idea. O sea, entonces dije, bueno, esta es también mi idea como de llevar el objeto del agua al movimiento. Pero me dio tanto miedo que ese sí lo quité. Ese día sí fui supersticioso. Y total, en el 22 fue la tercera edición del Premio de las Artes Nuevo León, que es un concurso bienal. Y decidí hacer 3 propuestas para participar en el proyecto, porque para este momento ya me había dado cuenta que había realizado fácil como 60 actividades en lo que iba como de febrero, marzo, que en marzo fueron cuando los cortes empezaron oficialmente a pues este momento, que esto era agosto. Y aquí, si se fijan, es como una bitácora, es una cartografía, es decir, un mapa de todas las actividades y procesos que había hecho, como para tratar de ponerlos en conexión y ver qué no estaba entendiendo o qué sí estaba entendiendo, o simplemente ver la información para poder movernos dentro de ella. La otra pieza fueron unos facsimilares con los periódicos locales principales, donde a modo de mucha burla y mucha crítica vendíamos o intercambiamos el Cerro de la Silla por agua, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí hay unas pautas de cómo se vería el Cerro de la Silla en París o en Abu Dhabi, en Emirates Árabes. Y bueno, todas las notas las inventé con nombres de otros personajes, como si fueran su aval. Claro, gente que no está viva, como Sergio Pitol o Carlos Monsiváis. Yo sé que esto es absurdo, pero las mismas notas hablaban de eso, como de una sociedad que valora más una ingeniería y la hazaña como de mover un cerro en comparación a tener una buena relación con el agua, ¿no? Pero lo que sí fue seleccionado fue que la tercera pieza fue simplemente una carta que hice a la comunidad, donde me comprometía, en caso de ser seleccionado para la exposición, a que iba a llover el día de la inauguración. Fíjense lo loco de eso, porque en la convocatoria no venía estipulado cuándo era la exposición. Yo no tenía forma de saber qué día era. Lo único que sí sabía es que en Monterrey tradicionalmente llueve en septiembre. En octubre baja bastante la posibilidad de lluvia, por decir, si
Septiembre es más o menos un promedio de 30% de posibilidad de lluvia en el mes. En octubre baja como a 13% y en noviembre baja como a 3%, ¿no? Entonces yo estaba de que ay. Y pues claro, seleccionaron la pieza. La inauguración iba a ser el 6 de noviembre y ahora el problema era cómo hacemos llover, ¿verdad? Entonces una vez más a platicar con otros artistas, con otros maestros, y muchos de ellos me decían, bueno, pues avienta agua, lleva globos, avienta así, mójalos, provoca una fuga en el museo, ¿no? Esto fue en nave generadores del Centro de las Artes. Y estar reflexionando me llevó a darme cuenta de una cosa. O sea, una vez más, en este proyecto ya habían sucedido muchas acciones, mucha colaboración con muchas personas, y lo que se había creado era un flujo, ¿sí? Un flujo de conocimientos, así como entrevistaba a gente que me decía su relación con el agua o sus anécdotas de sus abuelos en el rancho en Veracruz o sus abuelos en el rancho en Cadereyta, que me contaban cómo podía haber estos rituales para hacer, o cómo, simplemente cómo era. Dije, hay un proceso de flujo de conocimiento y de emoción, ¿verdad? Dije, ya hicimos llover, ya no tengo que hacer nada. Entonces lo que hice fue volver a imprimir mis calcomanías estas. Escribí una segunda carta donde explicaba, para esto, otra de las recomendaciones de uno de los maestros era hacer una doble lógica. Es decir que el día de la inauguración no hice llover porque iba a llover tan fuerte que se iba a deshacer la ciudad. Y yo decía, no puede ser, ¿no? O sea, realmente sí logramos algo, y es este flujo de afectos y conocimientos. Entonces hago una segunda carta donde explico que todas estas acciones habían logrado eso, y el día de la inauguración estaba la pieza, que nada más era una carta en la pared, pero llevé una serie de impresos con la nueva carta y la carta original y las calcomanías. Entonces imagínense un cuarto así más o menos como ustedes. Todos nos pusimos, bueno, no todos, pero pongan ustedes que la mitad de la gente o una tercera parte de las personas se puso la calcomanía en la ropa. Y después pues de estar en una exposición, como es la banda, ¿no? O sea, si estás como pelucita, vas un poquito para allá, vas un poquito para acá. Como a eso a las 10 de la noche empezó a llover. No así, sino así, como la gente moviéndose en el lugar, ¿no? Yo estaba vuelto loco y llovió por 6 días. Entonces, bueno, en ese momento llovió, nos despreocupamos. ¿Cómo vamos de tiempo? 15, ok. Y me fui dando cuenta, porque pues primero había que descansar un poco, ¿no? Pero ¿cómo descansar de esto, no? Era como que, ya llovió, ya acabamos. Y yo seguía sintiendo un poco de incomodidad. Y la incomodidad tuvo que ver con darme cuenta que, o sea, en bien poco tiempo se nos olvidó, ¿no? Y por decir, durante la sequía se ampliaron concesiones de uso de agua para empresas bastante. Para los 2-3 meses ya otra vez estaba la vecina regando la banqueta con la manguera. Ya como que, o sea, no ha cambiado gran cosa, ¿no? No aprendimos gran cosa. Entonces me di a la tarea de evolucionar los proyectos. Insisto, el arte es como una forma de investigación, en que ya no era la intención hacer llover en sí, sino que ahora hacer llover significaba repensar nuestra relación con el agua. Entonces empecé a hacer nuevos gestos, entre los cuales, por ejemplo, para el próximo ciclo de ese premio, por ejemplo, ubicar en Monterrey donde había ríos o donde pasa el río, y tengo esta serie de calcomanías que se llaman Aquí nace un río, o donde nace un flujo, ¿no? Donde empezamos a compartir información. Pero bueno, para el siguiente premio hice un póster. Imprimimos 1000 ejemplares de un póster que tiene 4 piezas. La primera es una como coreografía para hacer llover, donde vienen una vez más los cuerpos estos que son como bailarines, y la pauta es muy simple. Si tú haces 2 de ellos, has hecho tu danza para la lluvia, ¿va? Entonces, bueno, hay una intención ahí como liberadora. Y otra de las piezas es algunas de las actividades que habíamos hecho durante el año. O sea, los 101 rituales contemporáneos para hacer llover, es decir, como un instructivo que otras personas pudieran usar para tratar de hacer llover, o una vez más repensar su relación con el agua. O por ejemplo, más bien, en los noticieros constantemente decían,
el vital líquido, el vital líquido, el vital líquido. Y yo decía, ¿cómo es que no saben otra forma de referirse al agua, ¿no? Entonces hice una lista de definiciones de 238 aproximaciones o modos de definir el agua, ¿no? Esa pieza fue muy exitosa y me llevó después a realizar una residencia artística en Tlaxcala por segunda ocasión, donde realizamos esta escultura. Esta escultura es como la unión de varios universos. Vuelvo a esta idea de lo híbrido que les decía, como para tener una idea hay que dejarse como permear, como dejar entrar por otras formas de pensar. Entonces, en este lugar de Tlaxcala se pueden ver los 4 volcanes. Volteas para acá, está el Iztaccíhuatl, volteas para acá está el Popo, volteas para acá está la Malinche y luego al fondo ves el pico de Orizaba. Y es una sensación impresionante. Pero el más cercano era la Malinche. Investigando un poco con la comunidad, descubrimos que ese volcán siempre ha sido la Malinche, pero antes la Malinche era otra, ¿no? ¿En qué sentido era otra? Bueno, había una diosa del agua, que era una diosa de la montaña, que es como una serpiente que baja por la montaña, es decir, agua, ¿no? O sea, agua bajando por la montaña es como una serpiente moviéndose. Se llamaba la Matlalcoyetl. Y que la historia iba a que el pueblo tlaxcalteca le regaló ese volcán a Malintzin, que parece ser que ese era como el nombre, no sé si original, pero el nombre que más se le usaba. Y esta cosa de llamarle la Malinche era horrible, porque ella lo que era la traductora, le decían la lengua. Pero entonces los indígenas, no crean que eran tan sumisos, se burlaban de Cortés, porque entonces llegaban y ella era la que hablaba, y él no sabía lo que ella estaba diciendo, ¿no? Entonces ellos le decían a él el Malinche. O sea, el de la Malintzin, ¿sí? Fíjense cómo cositas chiquitas las tenemos totalmente transformadas de otra manera, ¿no? Entonces, bueno, esta escultura con intención de decir, bueno, ¿cómo hacemos una cosa fija, grande, pesada, pero que se pueda mover? Entonces esta escultura se puede transportar, pesa menos de 300 kilos, aunque se ve así de loca. Y la otra cosa, como una cosa que es una escultura, que lo define es como su estabilidad o su cosa rígida, hacerla que parezca que está bailando, ¿no? Entonces, como son como 2 rostros, 2 cuerpos encontrados, todo está hecho con vidrio reciclado y espejos. Entonces, cuando tú estás moviéndote alrededor de la escultura, como la pieza primera que vimos del edificio, siempre se está moviendo, ¿sí? Nunca puedes tener la misma imagen. Total. Nos lleva al proyecto, a la versión más reciente de los rituales, que son las danzas de agua, en colaboración con Arte Expuesto. Les digo que desde el 22 yo quería poner el agua en el cielo, y por medio de ahí una colaboración logramos ahorita tener una exposición que yo le llamo más bien como un ritual de conexión en la ciudad. Están 17 pantallas panorámicas donde están 7 videos que son precisamente danzas como rituales para invitar a llover. Y ha sido un proceso impresionante porque, por un lado, yo me he dado mucha tarea para ir a visitar los spots y tomar fotografías, pero no sé, como otro de mis temas es la ciudad, como ir a lugares donde normalmente no estarías, por decir, caminar por Constitución o caminar por Morones Prieto, irte al camellón de Morones Prieto, ha sido una experiencia fascinante. Pero por otro lado, lo más importante, como núcleo de conexión, ¿no? O sea, a diario personas me contactan y me mandan fotos, o me dicen, no pude tomar foto porque iba manejando. Y yo, no tomes foto, tú nada más maneja, pero la cosa es que ya lo viste y ya nos como conectamos, ¿no? Entonces, insisto, es como un intento de compartir esta idea de, ok, ¿cuál es si ya tenemos agua, hacer llover significa repensar nuestra relación con el agua. Entonces, si todos sabemos que nos preocupa, que nos importa, ¿cómo colectivamente poner esto en la mesa de diálogo de nuevo, ¿no? Les recuerdo que las sequías significan cuando no hay agua porque no hubo la lluvia esperada, y este año llovió mucho menos de lo que se esperaba. Entonces, bueno, no estoy tratando de regañarnos ni darnos miedo, no es por ahí, ¿no? Pero sí es importante que tengamos una reflexión acerca de cómo nos relacionamos con el agua. Dejen usted solo esta cosa del reciclaje o del consumo consciente, sino simplemente tener más formas de llamarla
que el vital líquido, ¿no? O sea, ¿cómo se siente el agua cuando baja por tu cuerpo en la regadera? ¿O cómo se siente el agua cuando entra a ti con un vaso de agua, ¿no? Para mí eso es bastante importante. Y vuelvo, yo sé que esto puede parecer así como muy extraño, pero fíjense cómo de alguna manera hay una lógica consciente de análisis. Que ocupábamos primero cambiar la caja que decía hay una cosa que no se puede hacer, o sea, no se puede hacer llover. El gobernador luego se subió la camisa, dijo que él había hecho llover. Eso me hizo tan chistoso. Pero nosotros fuimos encontrando formas de análisis para encontrar secuencias de relación entre posibles gestos científicos, muchos gestos y libertades artísticas y un plano, digamos un plano poético donde compartir. Y bueno, si les interesa, aquí pueden ver los mapitas de dónde están los panorámicos. Muy posiblemente ya hayan pasado por alguno o no lo identificaron o no sé. Total, para cerrar me gustaría mucho compartirles una vez más que hay una cosa muy fuerte en más que dedicarnos como a pertenecer a un cajón de conocimiento, a tratar de encontrar nuestra sed de conocer, ¿sí? Cómo yo participo con mi comunidad, qué me interesa a mí saber, y esos intereses que ustedes tengan, cómo se articulan desde el espacio de lo que ustedes están aprendiendo aquí en la escuela con lo que ustedes están encontrando realmente allá afuera. Es decir, de alguna manera hacer en y con lo real, ¿sí? Entonces les invito, por ejemplo, cuando estén realizando sus proyectos de las tareas o las repentinas, ¿sí? No piensen nada más que esto es una tarea, piensen cómo esto rebota en mi espacio de convivencia. Me acuerdo mucho, una última anécdota, que me tocó un maestro que yo me imagino ustedes ya no lo conocen más que por la placa, el maestro Mere. Me tocó un semestre en diseño. Y ese semestre era el divertido, ¿no? Porque todos queríamos diseñar muebles. En ese semestre nos tocó hacer muebles. Y pues ya saben, lo primero, investigar antecedentes del mueble mexicano. Pues bien padre, ¿no? Porque estás obteniendo recursos, información. Pero en ese momento el mueble mexicano era muy diferente, porque no teníamos mueble contemporáneo. Nuestra estética de mueble se había quedado más o menos en los 70s. No sé cómo esté ahorita, la verdad, pero ustedes me contarán. Pero yo no quería hacer un mueble tipo veracruzano de los 70s, yo quería hacer mueble contemporáneo mexicano, ¿verdad? Entonces cuando vamos a presentar el proyecto con Mere, me dice, pero es que ¿dónde están tus antecedentes? ¿Qué te justifica hacer esto? Y yo, aquí están mis antecedentes, palomita, pero lo que me justifica es que soy mexicano y me interesa diseñar mueble en México con un lenguaje contemporáneo, ¿no? Entonces a lo que me refiero es esto, o sea, todo lo que está pasando es real, donde hagamos conexiones entre nuestros procesos de aprendizaje, nuestros intereses y lo que está pasando en nuestra comunidad. La creatividad, como el diseño y el arte, son espacios privilegiados, espacios donde se nos permite experimentar, explorar, buscar lo que no estaba previamente, ¿no? Y pues bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Luis, muchas gracias. Vamos a pasar a una breve sesión de preguntas y respuestas. No sé si alguien quiera hacer una... ¿Te puedes poner de pie, por favor, para que te lleven el micrófono? Bueno, mientras, rapidín, antes de que nos vayamos, estaría genial si entre todos podemos hacer una de estas piezas de los manilargos, ¿sí? O sea, antes que nos vayamos, dejamos esta imagen y desde su lugar hacemos como cada quien su posición y le hacemos así una super danzota colectiva. ¿Les late? Gracias. Sí. Perdón, compañero. Bueno, buenas tardes. Quería preguntar acerca de que la razón para poderse inspirar y tener gran éxito a base de su creación artística es a base de analizar problemáticas sociales, o hasta incluso usted ha tenido a base de otras ideas para invitar al público a apreciar el arte y por supuesto hacer pensar a la gente, reflexionar algo más. Muchísimas gracias por tu pregunta, muy buena. Sí, creo que la mayoría de los temas en mi trabajo tienen que ver con esta posibilidad de analizar un problema. Si se fijan, les comenté no, me asustó la definición de diseño industrial que nos dio la maestra Sara, ¿sí? Entonces busqué de qué otra manera puede ser definido el diseño. Entonces, bueno, hay
cosas que me están incomodando o llamando la atención en la vida cotidiana lo suficiente para analizarlo. Y después de analizarlo, bueno, empiezas a hacer ligas de conexiones a otros campos del conocimiento. En mi caso, siempre la base como de estrategias del arte, pero también qué pasa en otros campos de saber. Y tratar de buscar cruces. Insisto, esa es la fuerza de los espacios creativos como el diseño y el arte, porque tenemos lenguajes abiertos, ¿sí? O sea, no solo tenemos que presentar algo como un texto o solo presentar algo como una ecuación, sino podemos usar los sentidos, multiplicidad de lenguajes materiales, ¿no? Pero sí, la idea es analizar y estar abierto a que se empiecen a crear conexiones. Gracias. Ok, gracias. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Acá a este lado, ¿te puedes poner de pie, por favor, para que te lleven el micro? Ok, ahí va el compañero. Yo tengo una pregunta sobre las definiciones que usted dijo del agua, que había puesto una lista de muchas definiciones. Quiero saber dos cosas. ¿Cuál es su definición y cuál es la número 32? Si me haces el favor y hacemos un poco de zoom, porque tampoco me lo sé de memoria. Ahí se debe de ver la número 32 en el espacio blanco. La agua no miente. Y bueno, ¿cuál sería mi definición del agua? Es complejísimo, precisamente para eso es este ejercicio, ¿no? Como un espacio de flujos, de relaciones con... Es decir, el agua sí existe fenomenológicamente como una cosa, pero no significa hasta que empieza a estar en contacto con otras cosas, ¿no? Entonces, ¿qué significa un agua corriendo en un río en comparación a un agua contenida? ¿Cuándo tiene más fuerza o potencia? ¿Cuándo pesa más o pesa menos? Y entonces el agua se empieza a definir, pero no solo el agua, cualquier concepto, cualquier idea, desde cuántos espacios, lugares lo podemos ver para enriquecer nuestra experiencia. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta para cerrar? Nadie por acá. Aquí te puedes poner de pie, por favor, para que te vean tu compañero el micrófono. Me perdí la pregunta. Bueno, yo tenía de que normalmente... Más cerca, no te escucho. El micro. Normalmente siempre nos enseñan que hacer un producto o algo, y quería saber de que cómo pensó usted o por qué quiso hacer algo muy diferente. O sea, siempre nos han enseñado que hacer un producto o algo funcional, entre comillas. O sea, mi pregunta es, ¿qué pensó usted al hacer algo pues, diferente? También muy buena pregunta, te agradezco bastante. ¿Por qué no hacer un producto y buscar hacer otra cosa? Bueno, porque los productos precisamente son como si fuera un pensamiento estabilizado, ¿no? Entonces, ok, la silla tiene una función, pero tiene una función o soluciona un problema, ¿no? Entonces, me interesa más pensar las cosas en un espacio como de problematización, un espacio crítico. Entonces, si pensamos en qué es lo que estamos tratando de hacer, a lo mejor no ocupamos una silla, a lo mejor lo que ocupamos es una banca, ¿sí? Pero si yo de antemano voy pensando que ocupo diseñar una silla, no voy a pensar fuera de la silla. Entonces, mejor digo, sentarse, ¿dónde? ¿Cómo? ¿Quién? ¿Qué tan osado puede ser? ¿No? ¿Sí me explico? Como en vez de pensar el objeto normalizado, preguntarnos en qué problema estamos solucionando. Suena muy absurdo. Yo me acuerdo que eso me daba mucha risa con los maestros, me daba mucha risa porque existían mucho, pero lo fui encontrando, ¿no? O sea, vuelvo a este ejemplo del agua, ¿no? O sea, cómo desde el arte participo en la solución del problema. Es loquísimo. Lo bueno es que en mi campo de conocimiento, órale, esa mosca no me deja. En mi formación está esta herramienta semiótica que me permitió explorar las cosas desde un espacio, digamos, organizado, aunque loco y creativo, pero sin irme al espacio supersticioso.
¿sí? Al punto que memorias de ese proyecto también van a ser publicadas en documentos académicos por otras universidades, bla, bla. Entonces, pero la cosa es cómo convertir la situación en una pregunta, ¿no? Cómo convertir el objeto en una pregunta. ¿Qué queremos solucionar? ¿Qué está pasando? Está pasando que hay problemas con el transporte. Bueno, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el verdadero problema ahí? ¿Cómo lo podemos atender? ¿No? Imagínense, que si no, entre todos nosotros podríamos tener así de que 1 millón de respuestas al transporte. A lo mejor muchas locas, a lo mejor muchas inservibles, a lo mejor unas muy caras, a lo mejor muchos enojos y muchas quejas, y a lo mejor 1 o 2 buenas, ¿no? O sea, o no sé, pero la cosa es desde qué otros lugares puedo ver el asunto. Entonces, ¿cómo hacerlo, convertirlo en una pregunta? Muchas gracias. ¿Hacemos la dinámica del manilargo? Sí. Lo que sí es que, ¿cómo la tomamos como en ángulo? ¿Qué será? Sí. O nos hacemos todos bola en el centro antes de irnos. Pepe, si puedes pasarte acá, Pepe, para que tomes la foto de el reconocimiento acá del manilargo. Si quieres, dale para adelante, Luis, para que lo vean. Cada quien elige una pose. Una pose y pensamos... Medio, Luis, no sé si quieres ponerte en medio para que la hagas, ¿sí? Y pensamos como en el flujo del agua. ¿Cuál es nuestra relación con el agua? Y bueno, como sí creo que va a estar bien difícil que quepamos, pues si se quieren acercar un poquito, les agradezco bastante. Antes de que se vaya. Lo más amplio que puedas. Yo traigo el lente angular, pero igual le tomo con el celular o la... Ya se nos fueron, Luis. Si puedes tomarlo con la cámara y con el celular, te lo agradezco. Y pues nada más tratar de captar lo más que pueda. A lo mejor puedes hacer como sí, no, pues que ya se fueron. Si quieres hacer algo muy rápido, porque ya se están yendo. Chicos, bueno, insisto, no es obligatorio, pero quienes quieran participar, nada más hagámonos tantito. Si no nos tardamos nada, nada más es contamos, ya que nos pongamos, contamos a 3 y en el 3 hacemos nuestra pose y nos toman la foto y listo, calisto. Entonces la dinámica es muy simple. Ven cuál de los cuerpos les gusta. Obviamente son posiciones exageradamente exageradas porque no hay error, ¿verdad? O sea, yo lo voy a intentar y no me voy a equivocar porque nadie puede hacer eso realmente, ¿verdad? Entonces, los que quieran participar, vénganse acá al frente. Vénganse acá al frente, a la de 3. por favor. Ok. Contamos a la de 3. 1, 2, 3. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Y tengo gotitas. Sigan Luis Frías Leal, sigan por ahí a Luis en sus redes sociales. Péguenos Luis en Frías lugares, Leal. no me dan fotos. Pues ya nada más sigan las indicaciones de staff para poder salir. Gracias. Claro.